Balcanes. Desde la Primera Guerra Mundial, esta región se conoce como el barril de pólvora de Europa y se recuerda por los fratricidios durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí, a lo largo de los siglos, conviven las religiones ortodoxa, católica y musulmana. Pero la complicada y enredada historia de los pueblos locales no puede romper su sencillo carácter y amor por la paz, su habilidad para obtener alegría y placer de las cosas simples. Aquí, en los Balcanes, en el año 1918, apareció y en el año 2003 desapareció el asombroso estado de Yugoslavia. Hoy vamos a contar qué representaba y cómo se recordará al mundo, aparte de los eventos inhumanos y sangrientos de su desintegración. Rica en diversidad cultural y regímenes estatales, a veces pacífica y la nación más floreciente de Europa Oriental, ilustra mejor la cita de Aldous Huxley, Historia. Como un pastel de carne, es mejor no mirar cómo se prepara. Hablando de Yugoslavia, representamos en el mapa el territorio de las modernas Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia. En la antigüedad, estas tierras estaban habitadas por los ilirios, y después del colapso del Imperio Romano, las tribus eslavas comenzaron a establecer sus propios principados. En el siglo, los turcos llegaron a los Balcanes, y durante 5 siglos, parte de las futuras tierras yugoslavas cayó bajo el dominio otomano, absorbiendo en su cultura el Islam y las costumbres turcas. Especialmente los albaneses y bosnios se sometieron a ellos. Mientras tanto, la parte norte, la moderna Croacia y Eslovenia, formaban parte de Austria-Hungría, que a finales de siglo se anexó Bosnia y Herzegovina e incluso parte del territorio de Serbia, que se puede ver claramente hoy en día en la arquitectura que ha sobrevivido desde esa época. Dejando atrás siglos de ocupación turca, por un lado, y austrohúngara, por otro, los pueblos balcánicos se unieron e iniciaron una larga y tenaz lucha por la libertad e independencia. Pero los movimientos nacionales yugoslavos no tuvieron tiempo para ganar fuerza, y los vestigios del dominio otomano se debilitaron. Como el 28 de junio de 1914, el serbio bosnio de 19 años Gavrilo Princip, de aquí viene la frase «El asunto de Princip», asesina en Sarajevo al archiduque de Austria-Hungría, Franz Ferdinand, y así enciende la mecha. Comienza la Primera Guerra Mundial. Para los Balcanes, termina con la desintegración de Austria-Hungría y la aparición del primer estado yugoslavo independiente de los turcos y austrohúngaros. El reino de los serbios, croatas y eslovenos, cuyo sistema parlamentario, sin embargo, resultó ineficaz para lograr la unidad nacional. Así, no se tuvo en cuenta el importante principio de igualdad de todos los pueblos que viven en él. El manifiesto del príncipe regente de Serbia, Alejandro Karađorđević, y la constitución de Vidovdan ignoraron los derechos de las minorías nacionales de albaneses, húngaros, macedonios, turcos, bosnios musulmanes y otros pueblos que formaban parte del Estado Unido de Yugoslavia. Los partidos políticos nacionales, excepto los socialistas y comunistas, que tenían un apoyo limitado o estaban prohibidos, no existían, en su lugar prevalecían los intereses regionales. La idea de la nación yugoslava no se arraigó. Las comunidades y los gobiernos regionales mantenían su singularidad. El sistema parlamentario no pudo resolver eficazmente los problemas del país y degeneró en constantes disputas políticas relacionadas con la distribución del poder y conflictos personales entre sus numerosos líderes. Por lo tanto, en 1929, el rey Alejandro decidió disolver el parlamento, abolir la constitución e instaurar una dictadura real, conocida como la dictadura del 6 de enero, que continuó existiendo hasta 1931, renombrando el país en el camino. Sí, el Estado de Yugoslavia existió 2 veces como monarquía y como república socialista. Sin embargo, este giro, que consolidó la dictadura de la burguesía serbia y la dinastía gobernante, no eliminó las causas de los conflictos internacionales. Alcanzaron un grado sin precedentes durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania de Hitler dividió artificialmente a Yugoslavia en partes. Croacia, que sufrió menos en la Primera Guerra Mundial, y teniendo en cuenta los lazos que se mantuvieron desde la época de Austria-Hungría, estaba más ansiosa que nunca por comerciar con los países europeos, y en respuesta, desde Belgrado, recibió demandas para pagar impuestos al presupuesto estatal de Yugoslavia.
y la insatisfacción con los serbios. Aunque el comercio con los estados de Europa Occidental, que se estaban industrializando rápidamente, todavía no estaba funcionando para la predominantemente agraria Croacia, no dejaron de culpar a los serbios. La parte más insatisfecha de los croatas se llamaba a sí misma Ustachas Povstanec. Sin pensarlo dos veces, se unió a los ocupantes nazis y proclamó en los territorios de Croacia y Bosnia-Herzegovina un estado independiente de Croacia al estilo de Hitler. Fue precisamente el régimen Ustacha el que fue responsable de la ola de asesinatos en masa, persecuciones y violencia contra los serbios étnicos que se desató en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial. Según diferentes estimaciones, el número de víctimas ascendió a varios cientos de miles de personas. Estas acciones cambiaron el mapa étnico de las actuales Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia, y tuvieron un impacto extremadamente negativo en las ya tensas relaciones entre serbios y croatas. Mientras tanto, la costa del mar Adriático fue entregada bajo el control de la Italia fascista, que también ocupó Montenegro y Eslovenia del Sur, conocida como la provincia de Ljubljana. La parte norte de Eslovenia pasó al Tercer Reich, Serbia quedó bajo la administración directa de Alemania, Hungría, bajo el liderazgo de Miklos Horthy, recibió Banat, Baranja y otras tierras, y la Bulgaria zarista obtuvo Macedonia del Vardar. Así, los pueblos yugoslavos, que durante siglos lucharon por su libertad e independencia, volvieron a caer bajo el yugo extranjero. La división dentro del país llevó a la creación de varios movimientos antifascistas, incluyendo a los partisanos bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Lucharon tanto contra los ocupantes como contra los regímenes colaboracionistas, los mismos que se establecieron en Croacia, reuniendo a su alrededor un ejército popular de 30.000 hombres e infligiendo un gran golpe a los fascistas, lo que costó la liberación de Belgrado. Tito recibió apoyo de la Unión Soviética, representada por Stalin, y de los aliados representados por Churchill. En octubre de 1944, ambos líderes se encontraron en Moscú para acordar un proyecto sobre la esfera de influencia en Europa, según el cual Yugoslavia fue dividida 50-50 entre Occidente y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ya en el año siguiente, Tito se convierte en el primer ministro del recién formado gabinete de coalición de ministros, que sin embargo no duró mucho tiempo. Siendo la mayoría, los comunistas votaron por la liquidación de la monarquía y la formación de la República Federal Popular. Yugoslavia era una federación socialista en la que diferentes regiones y pueblos estaban unidos en un solo país bajo el liderazgo de Tito. Esta reforma llevó a una disminución gradual de la tensión entre los diferentes grupos étnicos e incluso al surgimiento de una nueva comunidad étnica nacional del pueblo yugoslavo. 20 años después de la desintegración de Yugoslavia y el censo de población de 1991, alrededor de 1 millón de personas todavía se identificaban como yugoslavos. Tito desarrolló el concepto de autogestión, manteniendo la independencia y neutralidad del país durante la Guerra Fría, y estableció relaciones con los países occidentales, lo que irritó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas ideas no encajaban con la dura doctrina estalinista, alimentando un conflicto que se intensificó en 1948, cuando Stalin comenzó a reprender a Tito y al liderazgo yugoslavo por violar la disciplina y no cumplir sus órdenes, acusándolos de nacionalismo, actividad no socialista y contactos con Occidente. El último golpe que hizo inevitable el conflicto soviético-yugoslavo fueron los eventos de mediados de marzo de 1948 en Belgrado. En ese momento, Yugoslavia se negó a proporcionar a los especialistas soviéticos información sobre la situación económica. Era un procedimiento estándar que se llevaba a cabo varias veces al año y no requería ningún acuerdo. Sin embargo, esta vez se recibió una negativa, que la parte yugoslava justificó diciendo que las cifras no eran deseables para la difusión. Esto llevó a que Yugoslavia fuera excluida de la Oficina de Información de la organización que unía a los países comunistas, y se rompió el acuerdo de amistad y asistencia mutua entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. El conflicto soviético-yugoslavo se extendió a las represiones, y el llamado caso de Kostov y Reich jugó un papel significativo, quienes fueron acusados de espionaje a favor de Yugoslavia. Como resultado, la Unión Soviética llamó a los espías y asesinos del partido de Tito, después de lo cual comenzó una ola de represiones con el mayor alcance en los países vecinos de Bulgaria, Rumania y Hungría. En los círculos de izquierda,
existe una representación idealizada de Yugoslavia como un ejemplo exitoso de construcción de comunismo, con un rostro humano y como un Estado socialista con un alto nivel de consumo y libertades civiles. Esto es solo parcialmente cierto. Por supuesto, la escala de represión política bajo Tito fue desproporcionadamente menor que en algunos otros países. Todos conocemos cuáles. Sin embargo, solo la infame prisión en la isla de Goli Otok destacó. Según diferentes estimaciones, alrededor de 15.000 personas, sospechosas de simpatizar con el stalinismo y de colaborar con el Cominform que reemplazó al Cominter, pasaron por ella y otros campos yugoslavos. Algunos historiadores mencionan una cifra de varios cientos de miles, pero el punto no está en los números, sino en cuán sorprendentemente similares eran los métodos de los campos de Tito y Stalin. ¿Quién sabe? Tal vez el conflicto entre Stalin y Tito no se intensificó tanto debido a una diferencia radical en las visiones del futuro del mundo, sino debido a que los dos líderes eran tan similares entre sí. La ruptura con la Unión Soviética obligó a Tito a buscar nuevos amigos en Occidente. Bajo las voces furiosas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus satélites, Yugoslavia comenzó a recibir ayuda militar y financiera de los enemigos de clase del océano. Sin embargo, el conflicto soviético-yugoslavo fue esencialmente un conflicto entre dos líderes. Por lo tanto, cuando en enero de 1953, Josip Broz Tito se convierte oficialmente en el primer presidente en la historia de la República Yugoslava y menos de 2 meses después, muere Joseph Stalin. Las relaciones entre Tito y el Kremlin comienzan a mejorar notablemente, hasta el punto de restablecer las relaciones diplomáticas en 1956. No obstante, la reconciliación se dio en términos yugoslavos. Tito, de manera precisa pero firme, se negó a convertirse en un satélite soviético y a unirse al Pacto de Varsovia. Paralelamente, Tito no pretendía cortar vínculos con Occidente. El mariscal se hizo muy amigo de John Kennedy y continuó recibiendo préstamos sustanciales de socios estadounidenses y europeos occidentales. De todos modos, no se formó una alianza estrecha entre Yugoslavia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por el contrario, comenzó a acercarse a los países occidentales. Se detuvo la ayuda a los comunistas griegos, quienes perdieron la guerra civil, y en 1952, Grecia se unió a la OTAN. Bueno, el logro principal de la política de Tito, sin duda, fue la creación del movimiento de no alineación. Fundado en la Conferencia de Belgrado en 1961, esta reunión marcó el comienzo de una nueva era en el proceso de descolonización y estableció orientaciones para la política de los países del tercer mundo. El principio fundamental de este movimiento era el esfuerzo por la ayuda mutua y el rechazo explícito a participar en bloques militares, ya sea la OTAN, el Pacto de Varsovia o cualquier otra alianza de las antiguas imperios. Para apoyar esta idea, Tito personalmente realizó una gira por Asia y África, reuniéndose con los futuros líderes de los países del movimiento de no alineación. Después de esto, la Unión Soviética ya no podía ignorar a Yugoslavia, que se había declarado como una fuerza influyente dentro de la nueva formación mundial. Hablando de política económica, Tito puede ser comparado con el líder español Francisco Franco, ya que ambos construyeron una economía mixta. Ambos eran dictadores y en ambos países existían tendencias separatistas, pero los resultados fueron distintos. Después de la muerte de Franco, España se convirtió en un país floreciente y unificado, mientras que Yugoslavia, bajo el liderazgo de Tito, perdió su prosperidad económica y pronto se desintegró. Al principio, implementó el modelo económico soviético, nacionalizando la industria e intentando colectivizar la agricultura. Sin embargo, se encontró con una fuerte resistencia de los campesinos y limitó la mecanización de la agricultura. Cuando en 1948 Tito rompió relaciones con Stalin, se alejó de la línea soviética. Yugoslavia se vio obligada a producir sus propias armas, recibiendo ayuda de los Estados Unidos y vendiendo su producción militar a los países miembros del movimiento de no alineados. Como resultado de las reformas de los años 50, Yugoslavia pasó de la planificación estatal a un mercado regulado y conexiones horizontales entre empresas, se introdujo un nuevo sistema de precios y se eliminó el sistema de racionamiento. Desde mediados de los 60, las reformas se aceleraron, aumentando el porcentaje de ganancias disponibles para las empresas y acentuando la diferenciación salarial. Los bancos se convirtieron en la principal fuente de recursos de inversión, lo que aumentó la proporción de financiamiento de inversiones. Tito también eliminó las visas de salida para los países occidentales, contribuyendo así a un flujo estable de turistas desde Europa. La Unión Soviética brindó apoyo en la reconstrucción de la base industrial en Yugoslavia,
y le permitió comerciar con bienes en el mercado interno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En los años 60 y 70, cuando las relaciones comenzaron a mejorar un poco, Yugoslavia fue recordada por sus ciudadanos soviéticos por su textil y calzado, que eran apreciados por su comodidad, cuero de alta calidad y diseño elegante. Muy provocativos, yo no los habría tomado. Entonces, debemos llevar buenos zapatos. Esto está relacionado con la reorientación de Yugoslavia hacia los mercados occidentales. Después de la ruptura de las relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en Moscú, incluso funcionaban dos grandes tiendas yugoslavas donde se podían encontrar diversos productos, incluyendo ropa de la popular marca Angélica de la época, lámparas, cosméticos y vajilla. Solo quedó en la memoria de los ciudadanos soviéticos y en las fotografías Belgrado y la verdadera tienda departamental Jadran, ubicada en la calle Provsoyusnaya, número 146. Ahora es una casa residencial común. Otros productos populares eran los cigarrillos de la marca Iura, conocidos por su sabor, con notas de madera seca y dulzura herbácea. La salsa Vegeta, amada por los dueños de casas soviéticos, del fabricante croata Podravka, así como las galletas de chocolate Plasma, que se producían en cantidades increíbles de 16 millones de cajas al año. Además de la industria alimentaria ligera, empresas individuales y compañías en los campos del transporte, cosméticos y electrodomésticos también tuvieron éxito. Por ejemplo, la marca fundada en 1947 suministraba vehículos de transporte a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluyendo autobuses y camiones. La característica especial de los camiones era su total conformidad con los estándares técnicos de Yugoslavia. Y, por ejemplo, un camión de la familia 110 equipado con un motor de 150 caballos de fuerza podía atravesar vados de hasta 1 metro de profundidad. Entre los cosméticos, las latas de Bekután para niños eran especialmente populares, y en el campo de los electrodomésticos, la empresa Gorenje, fundada en 1955 en un pequeño pueblo esloveno, era famosa. Para finales de los 60, Yugoslavia florecía en todos los aspectos. Los índices económicos internacionales crecían, y las autoridades administrativas yugoslavas eran consideradas prestatarios confiables. Una familia sin coche en la ciudad se consideraba por debajo del promedio, y una casa de un solo piso en el campo era un signo de pobreza. Sin embargo, a pesar del crecimiento, las reformas a medias y contradictorias llevaron al desequilibrio. Después de todo, al recibir préstamos del mercado financiero mundial, la sociedad misma no cambió, y aquí comenzó la ruptura en el modelo económico. En Yugoslavia había fábricas que producían camiones, cohetes, municiones, aviones, tanques, explosivos, ropa, muebles, libros, electrónica y estructuras metálicas. Y había regiones agrícolas. Todas las ventajas de la nueva vida, de las cuales se debían al aumento de la productividad debido al acceso a las tecnologías agrícolas avanzadas. El sistema de autogestión en las empresas llevó a una remuneración laboral desigual e ineficiente uso de los recursos. Surgió una brecha salarial en distintos sectores, algo inusual en las economías de mercado. En los 70, los habitantes de regiones industriales ya recibían entre 30% y 40% más que aquellos de zonas puramente agrícolas. ¿De dónde comenzó la emigración de la población desempleada a los países capitalistas, donde se había abierto la entrada recientemente? Comenzaron a formarse diásporas nacionales. En los 70, surgieron ideas musulmanas entre los bosnios. Ya en los primeros 70 se publicó el primer libro de texto de croata en lugar del serbo-croata estatal. También está presente la crisis petrolera mundial de 1973, que aunque no afectó a los países principales del bloque del Este. Dado que para ese tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya había establecido su propia producción, pero afectó seriamente a la economía en declive de Yugoslavia, que era particularmente vulnerable. Los productos locales perdieron competitividad frente a los occidentales, y aunque aumentó la exportación al este, no generó un beneficio significativo. Después de todo, Moscú pagaba con los llamados rublos de transferencia del Consejo de Ayuda Económica Mutua, que no se convertían en las monedas nacionales de los países capitalistas. La deuda externa continuaba creciendo inexorablemente, y Yugoslavia perdía su estabilidad económica. Pero la verdadera bomba de tiempo resultó ser la Constitución de 1974. Según la idea original, la nueva Constitución debía sentar las bases del nuevo federalismo yugoslavo, donde el Centro Federal renunciaría a gran parte de sus poderes económicos, políticos y otros a favor de los miembros de la Federación, las repúblicas.
e incluso las regiones autónomas se convirtieron en estados cuasi independientes, mientras que los derechos de las regiones autónomas de Kosovo y Vojvodina se equipararon de facto a los derechos de las repúblicas. Solo quedaron cuestiones de política exterior, defensa y coordinación del desarrollo económico bajo el control del Centro Federal. Según Tito, la nueva estructura del país debía quitar a los nacionalistas la mayor parte de sus armas. Sin embargo, pronto quedó claro que este truco no tuvo éxito. Las repúblicas se peleaban más entre sí que negociaban, y cada una de ellas se centraba en sí misma. El mercado federal común se estaba desmoronando. Las repúblicas colaboraban más ansiosamente con el extranjero que entre ellas. La situación económica en el país empeoraba, y los créditos acumulados en el extranjero pesaban mucho. El país posiblemente habría manejado esto, excepto por un pero. En 1979, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entró en guerra en Afganistán. Como respuesta, Occidente impuso sanciones a todos los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica, debido a que Yugoslavia no pudo a tiempo cambiar a la producción con máquinas de control numérico y electrónica, es decir, literalmente no pudo rearmarse para producir productos competitivos y pagar sus deudas. Comenzó una crisis sociopolítica. Los habitantes de las regiones industriales recibieron el primer golpe económico, cayendo en términos de dinero al nivel de los representantes de las regiones agrícolas. Así, en condiciones de absoluta inestabilidad económica y creciente tensión interna, el 4 de mayo de 1980 murió Josip Broz Tito. A pesar de todas sus deficiencias, estuvo al frente de Yugoslavia durante casi 36 años, y cientos de miles de personas en toda la federación despidieron el cortejo fúnebre con lágrimas, a menudo bastante sinceras. En la ceremonia de despedida en Zagreb ocurrió un incidente desagradable. Un repentino golpe de viento arrancó la bandera yugoslava del ataúd del mariscal. Las personas afligidas por la muerte de Tito en ese momento tomaron esto como un mal presagio, y con razón. Pronto se reveló que el último vínculo espiritual yugoslavo, el culto a Tito, se desmoronaba. Después de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y el socialismo autogestionario, se cubrió de herrumbre y ya no pudo unir más a los pueblos que habitaban Yugoslavia. De una u otra forma, lo creado por el gran dictador de la República de Yugoslavia no satisfacía a casi nadie. Los nacionalistas serbios siempre han tenido una actitud negativa hacia el croata étnico Tito, y creían que él había construido su federación multinacional en detrimento de los serbios. Los habitantes de la próspera Eslovenia estaban cansados de sus salvajes y pobres compatriotas del sur. Los croatas recordaron las represiones de Tito después de la Segunda Guerra Mundial y soñaban con el día en que sus sueños de un Estado croata independiente se harían realidad. La crisis económica que azotó a Yugoslavia llevó a una fuerte caída en el nivel de vida de la población, de la cual Tito estaba tan orgulloso. En 1983, el gobierno yugoslavo reconoció de facto que nunca podría pagar la deuda externa. Además, Sarajevo, la capital de Bosnia, debía ser la sede de los Juegos Olímpicos del próximo año, y en medio de la crisis, Bosnia se encontró sola con los gastos de construcción de las instalaciones olímpicas. Parte del presupuesto de otros sujetos de la federación se destinó a su financiamiento. Como resultado, otros países sufrieron cortes de energía, restricciones de combustible, detenciones de programas sociales y otras consecuencias de los recortes presupuestarios. Mientras tanto, a los especialistas calificados que llegaron a Bosnia por turnos se les pagaba de manera estable y bien, y la construcción se cubría en la prensa central. La Olimpiada se llevó a cabo a un nivel decente, pero Bosnia quedó en bancarrota, arrastrando al fondo a todas las repúblicas con ella. La pensión media se redujo en más del 40%, los salarios en un 35%, y la inflación en la segunda mitad de los 80 alcanzó el 1000% al año. El sistema de presidios federales colectivos multinacionales y consenso interregional, que se requería para la adopción de la mayoría de las decisiones centrales bajo las condiciones de la malévola Constitución de 1987, no funcionaba. Los miembros del comité ejecutivo del sindicato no tenían el menor deseo de negociar nada entre ellos. Esto coincidió con la estabilización de la situación material de las diásporas yugoslavas. Los viajes a familiares en Europa se volvieron comunes en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Paralelamente, se estaban llevando a cabo procesos de desarrollo del nacionalismo. Bajo el disfraz de patriotismo, en cada república surgieron asociaciones informales de jóvenes, y el crimen se activó en el contexto de la simplificación de la gestión económica. Mientras tanto, los economistas yugoslavos estaban a la altura,
Llevaban a cabo negociaciones internacionales, reestructuraban deudas, estabilizaban la inflación y llevaban a cabo otra denominación. Mientras esto sucedía, las élites de los sujetos de la Federación continuaban dividiendo el dinero para su propio beneficio, y el nacionalismo cotidiano comenzó a convertirse en una llanura política. En todos los croatas, serbios, eslavos, bosnios y macedonios. En Kosovo, los serbios entraron en conflicto con las minorías, principalmente con los albaneses. Las primeras manifestaciones de los albaneses de Kosovo por la independencia comenzaron en 1981, aumentando gradualmente hasta el levantamiento de 1997, a donde envió el presidente de Yugoslavia, Ivan Stambolić, a su asistente, el recién nombrado jefe de los comunistas serbios, Slobodan Milošević. Y les dijo a los serbios de Kosovo lo que querían escuchar. Comenzó una revolución antiburocrática, colocando a personas leales en Montenegro, Vojvodina y Kosovo. Durante la lucha interna del partido, se deshizo de su principal rival, Ivan Stambolić, quien, a diferencia de Milošević, era un antinacionalista. Gracias a la mayoría en el Presidium, el representante de Milošević, Boris Abjević, pudo promulgar leyes que redujeron la autonomía de Kosovo y Vojvodina en beneficio de Serbia. Los mineros albaneses de Kosovo comenzaron una huelga protestando contra los nuevos cambios. En respuesta, Milošević desplegó tropas para sofocar la protesta. El 28 de junio, pronunció un discurso en el campo donde en 1389 tuvo lugar la batalla de Kosovo. Uno de los eventos más importantes en la conciencia nacional de los serbios, en el que llamó a la restauración de la unidad y grandeza del pueblo serbio. Queridos amigos y amigas, en este lugar, en el corazón de Serbia, en el campo de Kosovo, presencias de siglos. El fragmento más memorable fue la declaración de Milošević de que, en nombre de este objetivo, no se excluyen las batallas armadas. En Eslovenia y Croacia, la gente estaba descontenta con el giro de los acontecimientos. Los medios de comunicación eslovenos comenzaron a llamar al nuevo presidente un fascista, y Milošević intentó reforzar el control sobre la prensa eslava, lo que solo intensificó el odio de los eslavos hacia la influencia serbia en la república. Recordemos que Eslovenia era la república más desarrollada, concentrando en sí misma el 40% de toda la industria de Yugoslavia y aproximadamente el 60% de la más alta tecnología. Fueron ellos quienes más se sumergieron en el caldero común para ayudar a los bosnios y macedonios rezagados en beneficio del socialismo. Pero cuando durante la crisis del petróleo necesitaron ayuda para mejorar la producción y mantener la competencia, resultó que no había dinero. Se tomó la decisión de convocar al 14º Congreso, al que fueron invitados delegados de todas las repúblicas. El debate era si dar más autonomía a las repúblicas o continuar con la centralización del poder en Serbia. Cada propuesta del presidente de Eslovenia, Kučan, fue bloqueada por el bloque serbio, que incluía delegados de Montenegro, Vojvodina, Kosovo y la propia Serbia. Debido a la incapacidad para llegar a un acuerdo, la situación en el país se volvía cada vez más tensa. Los eslovenos pronto abandonaron el lugar de la reunión del Congreso, seguidos por Croacia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia. No se logró la unidad y el partido de Tito se desintegró por completo. Sus organizaciones republicanas comenzaron a cambiar sus nombres. Los comunistas serbios y montenegrinos se convirtieron en socialistas, los macedonios y bosnios en socialdemócratas. En Croacia surgió el Partido de Cambio Democrático y en Eslovenia el Partido de Renovación Democrática. Mientras tanto, la Unión Europea también actuó. Aún en los años 70, se firmó un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Yugoslavia, y para los 90 se discutía activamente su ingreso a la Unión Europea entre los años 70 y 90. Y aquí, por un lado, la crisis económica mundial, y por otro, esa misma bomba de acción retardada. La Constitución de 1974 permitía la posibilidad de salir de la Federación, ingresar independientemente a la Unión Europea y extinguir las deudas según el principio de el último paga por todos. Para finales de los 90, los miembros desarrollados de la Federación, como Croacia y Eslovenia, recibieron garantías de una pronta adhesión a la Unión Europea con la transición automática de los acuerdos de la Unión Europea con Yugoslavia a estos países independientes. Bosnia todavía estaba recuperándose de la crisis económica y solo buscaba estabilidad. Los albaneses de Kosovo deseaban una verdadera autonomía. Los macedonios observaban a Serbia como un estado modelo. La nación estaba preparada para defender la soberanía, y los montenegrinos estaban dispuestos a ayudar.
Solo faltaba hallar un pretexto. Se convirtió en el llamado Partido del Odio del 13 de mayo de 1990. Ese día, 2 o 3 mil fanáticos de la Estrella Roja de Belgrado, llamada Héroes, llegaron a Zagreb en tren. Su líder era el legendario Arkan Jelko Rajnatović, un conocido autoridad criminal serbia y posteriormente un actor militar. Ya los esperaba el ala de combate activa del Dinamo de Zagreb. Los enfrentamientos entre los fanáticos comenzaron casi en la estación de tren, y la situación antes del partido estaba extremadamente tensa. Lo que empeoró la situación fue que todas las partes del conflicto eran nacionalistas fervientes, y unas semanas antes del partido en Croacia, hubo elecciones en las que ganó Franjo Tuđman, quien abogaba por la independencia. Después de que los equipos salieron al campo, las partes opuestas organizaron un enfrentamiento. Los serbios gritaban «Zagreb es serbio» y «Muerte a Tuđman», mientras que los croatas respondían con «Serbia en la horca», que era un eslogan conocido en ese momento. Los héroes atacaron primero, derribando la barrera de la tribuna y lanzándose contra los chicos malos. Los serbios empezaron a lanzar a sus rivales asientos arrancados y bengalas, y los croatas respondieron de igual forma. La policía intentó sofocar el conflicto con porras y gas lacrimógeno, tratando de empujar a los croatas desde las gradas hasta el campo de juego, lo que solo enfureció a los fanáticos. Los héroes se lanzaron a alcanzar a los oponentes, y los croatas desgarrados, incluyendo a 500 personas, derribaron a los pocos policías y se abrieron camino hacia los serbios, a quienes comenzaron a golpear con asientos arrancados y porras tomadas de los oficiales de seguridad. Para entonces, el partido se detuvo, y los jugadores fueron llevados bajo las gradas. Sin embargo, el jugador croata Zvonimir Boban, insatisfecho con las acciones de la policía, golpeó a uno de ellos, el musulmán Rafik Ahmedovich, con el pie, lo que agravó aún más la situación. Más de 100 personas resultaron heridas en la pelea, muchas de ellas con heridas de arma blanca e incluso de bala. Muchos creen que la pelea en el partido entre el Dinamo croata y la Estrella Roja serbia llevó a la escalada del conflicto. Después de este juego, la violencia se convirtió en un argumento común que se utilizaba con frecuencia en las disputas políticas pacíficas. Ya en junio del 90, Tuđman inició en Croacia una campaña para despedir a los serbios de los cargos públicos y la policía. En respuesta, los serbios croatas declararon autonomía. Así, la revolución comenzó, los serbios croatas decidieron que no permitirían la repetición de un genocidio y se levantaron en la ciudad de Knin, bloqueando carreteras y adquiriendo una pequeña cantidad de armas. Exigieron territorios donde la mayoría eran serbios, y Borisov Jović, quien se convirtió en el presidente de Yugoslavia, acordó ayudarles, ya que Croacia era su enemigo común. Pero Tuđman no estuvo de acuerdo con las demandas de los serbios y ordenó enviar helicópteros a Knin para sofocar la rebelión. En respuesta, Jović ordenó a la aviación interceptar los helicópteros croatas y fueron obligados a retroceder. Teniendo un ejército más débil, Tuđman entendió que necesitaba buscar otras formas de lograr la independencia. Negoció con Hungría para el suministro de armas y apoyó la realización de un referéndum sobre la independencia en Eslovenia. Y los eslavos votaron a favor de la separación de Yugoslavia. Estos eventos llevaron al gobierno de Yugoslavia a imponer un estado de emergencia en el país. El representante croata Stepan Mesić discutió largo con Borisov Jović. Stepan afirmó que los serbios quieren crear una gran Serbia, sin espacio para otras nacionalidades. Al mismo tiempo, Jović acusó a los croatas de separatismo y de intentar desmantelar Yugoslavia. Después del fracaso de las negociaciones, la única solución que quedaba era la guerra. Sin embargo, Bosnia, que casi completamente separaba a Serbia de Croacia y Eslovenia, se negó a participar en la guerra de cualquier lado, lo que alivió un poco el conflicto. Pero durante el tiempo de Quinto, en mayo de 1991, el mandato de Jović como jefe del Presidium de Yugoslavia llegó a su fin. Mesić intentó convertirse en el nuevo presidente, pero la preferencia fue dada a otro político leal a Milošević, Šećko Bahramović. Los croatas respondieron con un referéndum de independencia que fue fácilmente ganado gracias al boicot de los serbios croatas. El 25 de junio de 1991, tanto Eslovenia como Croacia declararon su independencia, iniciando el conflicto más sangriento en Europa en tiempos recientes. La afortunada Eslovenia, con su población homogénea donde el 95% de los habitantes de la República eran eslovenos, y su antigua aversión hacia los salvajes del sur, se convirtió naturalmente en la primera candidata para separarse de la crisis de la Federación Yugoslava.
En la noche del 25 al 26 de junio de 1991, en Ljubljana, se llevó a cabo una ceremonia solemne de izamiento de la bandera de la independiente Eslovenia, y a la mañana siguiente, las tropas eslavas atacaron y capturaron parte de los puestos fronterizos yugoslavos en las fronteras con Austria, Italia y Hungría. Los cuarteles del 14º en Ljubljana y el 31º en Maribor fueron sitiados. Cuando todos los intentos pacíficos para regular la situación no tuvieron éxito, Belgrado recurrió a la última carta, el Ejército Popular Yugoslavo. Eslovenia y el norte de Croacia estaban bajo el mando del Quinto Distrito Militar, dirigido por el general Konrad Kolchak, un esloveno que siempre apoyó la unidad de Yugoslavia. Tenía a su disposición varios cuerpos del ejército y una cantidad significativa de fuerzas armadas. La principal fuerza de ataque de los separatistas eslavos fueron los partisanos. La defensa territorial de Eslovenia contaba con más de 15.000 soldados, armados con armas ligeras y cohetes, y entrenados para llevar a cabo la guerra de guerrillas en su territorio natal. Además, se inició el armamento de destrucción masiva. El televisor y los oponentes comenzaron a desinformar uno al otro con un doble engaño. Buenas noches, espectadores. Veamos los eventos destacados de hoy. Los eslovenos y aquellos que simpatizan con ellos hablaron de la malvada agresión de Yugoslavia contra la joven República de Yugoslavia, culpando a los separatistas eslavos por el derramamiento de sangre y acusando a los polacos de usar a la población civil como escudo humano. Ya el 28 de junio de 1991, el día siguiente al inicio de las hostilidades, los oficiales de la nacionalidad eslava del ejército yugoslavo comenzaron a abandonar la Ejército Popular Yugoslavo en masa. Les siguieron otros militares, que no tenían ningún deseo de morir por la integridad territorial de una federación multinacional que se estaba desmoronando. La ejecución de órdenes desde Belgrado parecía a los soldados serbios del Ejército Popular Yugoslavo una traición a sus pueblos, ya infectados por las ideas de nacionalismo y separatismo en ese momento. Los combates entre las fuerzas federales y los defensores eslavos tenían un carácter caótico y sin sentido. Los vehículos blindados del Ejército Popular Yugoslavo se movían constantemente, siendo emboscados y sufriendo bajas. La noche del 3 de julio de 1991, el liderazgo de Eslovenia anunció un alto al fuego para permitir que las fuerzas yugoslavas abandonaran el territorio del país sin miedo. En resumen, la guerra corta y poco sangrienta terminó 10 días después de que comenzó. La Unión Europea presionó a Yugoslavia, que estaba sumida en deudas y créditos, instando a las partes a sentarse a la mesa de negociaciones. El 7 de julio, Croacia, Eslovenia y Yugoslavia firmaron el Acuerdo de Brioni, según el cual Yugoslavia retiró sus tropas de Eslovenia, pero continuó recaudando una pequeña cantidad de impuestos e ingresos eslavos. 3 meses después, Eslovenia se separó completamente de Yugoslavia, aprovechando su lejanía territorial y los conflictos en Croacia. Si en la multiétnica Eslovenia todo terminó relativamente rápido e indoloro, en la multinacional Croacia solo se podía soñar con eso. En septiembre de 1991, en toda Croacia estalló una batalla por los cuarteles similar a los eventos en Eslovenia. Esto incluyó asaltos a las unidades militares del Ejército Popular Yugoslavo, la Guardia Nacional Croata, las fuerzas del Ministerio del Interior y los combatientes ultraderechistas. El objetivo principal era capturar armas pesadas para el inminente conflicto con los serbios y el gobierno federal. Pronto, las unidades regulares del ejército yugoslavo fueron desplegadas en Croacia como fuerzas de paz. La batalla por Vukovar, habitada mayormente por serbios, se convirtió en uno de los combates más cruentos de esta guerra. Los intensos combates callejeros, asedios y bombardeos masivos del Ejército Popular Yugoslavo fueron comparados injustificadamente en los medios occidentales con la batalla de Stalingrado. El lado croata se defendió con recursos limitados y fuerzas escasas, mientras que el Ejército Popular Yugoslavo tenía una ventaja significativa en blindados y armamento. La batalla continuó durante varios meses y resultó en pérdidas humanas significativas y la destrucción de la ciudad. Como resultado, la ciudad de Vukovar fue prácticamente destruida y la reconstrucción tomó muchos años. La batalla de Vukovar se convirtió en un símbolo de violencia y conflictos étnicos que desgarraron la antigua Yugoslavia en esos años. En el sur de Macedonia también se llevó a cabo un referéndum y se declaró la independencia.
Gaga intentó llevar a cabo negociaciones de paz con la participación de todos los 6 presidentes de las repúblicas yugoslavas. Tudjman insistió en que Croacia tiene derecho a la independencia. Milošević dijo que en ese caso, el mismo derecho existe para los estados fronterizos que han restablecido a los serbios en territorio croata. Lord Carrington, el jefe de la conferencia, preguntó a Milošević si estaría de acuerdo en reconocer la independencia de Croacia si promete respetar los derechos de los serbios que viven en territorio croata. Y para sorpresa, Milošević estuvo de acuerdo. Sin embargo, esto habría llevado a que todas las 6 repúblicas siguieran este camino. ¿Y lo reconsideró? No tenía planes para la completa desintegración de Yugoslavia. En noviembre de 1991, Vukovar finalmente cayó y los serbios llevaron a cabo una masacre masiva de militares croatas. Como resultado de esta batalla, el Ejército Popular Yugoslavo y las autoridades federales sufrieron pérdidas de reputación debido a la brutalidad de la guerra civil y el fracaso del espíritu de lucha, y la lealtad de los militares disminuyó. La deserción se volvió masiva, incluso entre quienes antes apoyaban al gobierno de Belgrado, como los serbios y montenegrinos. Además, los croatas tuvieron tiempo para crear sus propias fuerzas armadas y ganar apoyo internacional. Los serbios croatas obtuvieron la formación no reconocida de la República Serbia de Krajina, que permaneció semiautónoma. El acuerdo de alto al fuego entró en vigor en enero de 1992, según la Resolución de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando los pacificadores llegaron al territorio de Croacia, a pesar de su presencia, la tensión entre los serbios y los croatas persistió. De todas las repúblicas yugoslavas, Bosnia y Herzegovina fue la más diversa, en primer lugar en términos de religión y etnia. Vivía una gran cantidad de bosnios musulmanes, serbios ortodoxos y croatas católicos. En octubre de 1991 comenzaron las negociaciones sobre la secesión. Inicialmente, Bosnia y Herzegovina acordaron unirse a la pequeña Yugoslavia, pero las ideas de separatismo, alimentadas por factores locales y líderes musulmanes radicales, comenzaron a ganar apoyo. Los serbios querían obtener el 65% del territorio de Bosnia y Herzegovina, y los croatas el 35%, lo que dejó a la mayoría musulmana sin tierra. Esto llevó a un referéndum en el que Bosnia se volvió independiente, terminando así la existencia de Yugoslavia. La federación ahora consistía solo en las 2 repúblicas de Serbia y Montenegro. Los serbios formaron la República Serbia y los croatas la República Croata Herceg-Bosnia. La Unión Europea echó más leña al fuego al reconocer la independencia de Bosnia-Herzegovina el 7 de abril de 1992 y el ejército yugoslavo, que dejó un montón de armas pesadas a los serbios de Bosnia. En abril de 1992, Sarajevo, la capital de Bosnia, ya estaba envuelta en violencia y caos, donde cada parte intentaba controlar esta ciudad estratégicamente importante. Los exsoldados del ejército yugoslavo se fueron a ayudar a los serbios de Bosnia, y su comandante en jefe se convirtió en Ratko Mladić. Al presidente de Bosnia, Alija Izetbegović, no le quedaban muchas oportunidades para mantener el poder. Los bosnios lograron capturar la mayor parte de Sarajevo, pero las otras grandes ciudades pasaron bajo el control de los serbios y croatas. Los serbios bosnios obtuvieron una cantidad significativa de armas y equipo del Ejército Popular Yugoslavo, y muchos militares yugoslavos de Bosnia se unieron al ejército de la República Serbia. Sarajevo fue sometida a un bombardeo de artillería por su parte, lo que resultó en destrucción y pérdidas entre la población civil. Los bosnios se enfrentaron a la escasez de armas y municiones y recurrieron a la movilización ideológica de los combatientes, incluyendo la radicalización de la ideología. Los musulmanes bosnios, ante la falta de armas y preparación, comenzaron a utilizar términos y métodos asociados con la yihad en sus acciones de combate. En el año 1993, el periodista estadounidense Bill Carter, impactado por la experiencia de Sarajevo, una gran ciudad europea que se encontraba bajo el asedio de la artillería y los francotiradores, vino aquí. Vivía en un edificio quemado, bebía agua del río y grababa reportajes sobre la vida en Sarajevo. En un refugio subterráneo para la seguridad de los participantes extranjeros, se llevó a cabo un concurso de belleza Miss Sarajevo bajo el lema «No nos dejes matar», sobre el cual más tarde le contó a Brian Eno. Estaba tan conmovido por esta historia que inspiró a U2 y Luciano Pavarotti para hacer la banda sonora de la película Miss Sarajevo de Carter. Millones de personas en el mundo se enteraron de la tragedia de esta ciudad,
y hasta el día de hoy la recuerdan por las primeras notas de Miss Sarajevo. En el sur de Bosnia y Herzegovina, paralelamente a la guerra entre serbios y musulmanes, se libraba una guerra entre musulmanes y croatas. Los refugiados que se quedaron sin trabajo después del cese al fuego entre Croacia y Krajina Serbia llegaron a Herzegovina, donde atacaron mezquitas y mataron a musulmanes. La guerra fue muy cruel. Los soldados civiles fueron igualmente despreciados, ya que no solo luchaban contra ejércitos, sino contra nacionalidades. Las limpiezas étnicas, los intentos de militarización y las violaciones se llevaron a cabo por todas las partes del conflicto. Los bosnios, en ese momento, abandonaron sus hogares y huyeron a la ciudad de Srebrenica con la esperanza de protegerse a sí mismos y a sus familias, ya que la Organización de las Naciones Unidas había declarado esta ciudad como una zona segura en 1993. Mientras tanto, Sarajevo se volvió más tranquilo. La misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas no pudo detener completamente la guerra, pero pudo organizar la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad sitiada, lo que ayudó a la población a sobrevivir el invierno frío. Del 92 al 93, desde la primavera del 94, los bombardeos de artillería casi cesaron, pero la ciudad aún sufría por los francotiradores. La calle Smeja, que se veía claramente, se volvió especialmente peligrosa, pronto conocida como la Avenida de los Francotiradores. Junto con eso, los líderes de las tres partes trabajaron en la constitución de la futura Bosnia y Herzegovina. La Organización de las Naciones Unidas declaró que protegería los territorios bosnios sitiados con el objetivo de detener la guerra. Se propuso el plan de Van Zowen, según el cual Bosnia se dividía según la etnia, donde cada una de las tres principales comunidades, serbia, croata y musulmana, tendría una ventaja. En 3 de las 10 provincias, Sarajevo se convertiría en una provincia independiente. Aunque Radovan Karadzic, líder de los serbios, firmó este plan, la República Srpska de Skupština lo rechazó. Más tarde se propuso un nuevo plan de Owen Stoltenberg, que preveía un acuerdo sobre Bosnia y Herzegovina como una unión de 3 estados y 3 pueblos, con las mismas proporciones, 52% para los serbios, 31% para los musulmanes y 17% para los croatas. Sin embargo, este plan también fue rechazado, con Skupština. Al final, los presidentes Izetbegović y Tudjman se unieron contra los serbios, lo que llevó a la creación de la Alianza Musulmana Croata. 6 de marzo de 1994. El sabotaje del plan de Owen Stoltenberg por los serbios bosnios causó descontento en el liderazgo yugoslavo, ya sometido a sanciones por parte de Occidente. El 4 de agosto de 1994, Yugoslavia cerró sus fronteras e impuso sus propias sanciones contra los vecinos desobedientes. Esto significaba que los yugoslavos habían abandonado abiertamente a la República Serbia y los serbios bosnios se negaban a someterse a Belgrado. Después de los ataques aéreos de la OTAN detenidos durante la operación invernal de las Fuerzas Armadas de la República Serbia en el frente de Sarajevo, se estableció un cese al fuego inestable, durante el cual las partes continuaron las provocaciones mutuas y las acciones militares. En 1995, el ejército de la República Serbia tomó el mismo enclave inseguro en Srebrenica y llevó a cabo una masacre, matando a aproximadamente 8.000 musulmanes bosnios. También los serbios dispararon a la plaza del mercado en la capital de Bosnia, Sarajevo, donde murieron 68 civiles. En respuesta a esto, la OTAN les envió un ultimátum en el que exigían que retiraran sus armas pesadas de las colinas de Sarajevo, pero los serbios respondieron con una negativa. 2 días después, la OTAN comenzó la Operación Fuerza Deliberada, atacando las posiciones de los serbios bosnios. El presidente de Serbia, Slobodan Milošević, comenzó a exigir que los serbios bosnios permitieran a Serbia negociar la paz en su nombre, amenazando con retirar el apoyo de Belgrado. Al mismo tiempo, Croacia estaba liquidando las repúblicas serbias autoproclamadas y en su territorio, junto con los bosnios, comenzaron a luchar juntos contra la República Serbia. El representante ruso ante la Unión Europea, Vitaly Churkin, visitó Pali, cerca de Sarajevo, la capital bosnia, en 1995. Discutió con las autoridades locales el plan de paz propuesto por Moscú para regular el conflicto armado y más tarde comentó sobre la intransigencia de los serbios bosnios, quienes estaban devastados por la locura de la guerra, al periódico Kommersant. El 14 de diciembre de 1995 entró en vigor el Acuerdo de Dayton, que fue acordado por los líderes de Serbia, Croacia y Bosnia y Herzegovina un mes antes. Este acuerdo dividió a Bosnia y Herzegovina en una proporción de 51 a 49,
creando una extraña estructura estatal compuesta por la Federación Musulmana Croata y la República Serbia. Si en la primera mitad de los 90 la situación en el país estaba a la sombra de los dramáticos eventos en otras repúblicas de la antigua Yugoslavia, ahora Kosovo ha vuelto a aparecer en escena. Después de la abolición de la autonomía para los albaneses de Kosovo en 1990, Milošević comenzó a implementar una política pro-serbia en esta región, persiguiendo a la oposición albanesa. Esta política también incluía restricciones en las áreas de educación, salud y empleo para los albaneses, así como persecución y violación de los derechos humanos. El Ejército de Liberación de Kosovo, creado un año después, fue oficialmente reconocido por los Estados Unidos como una organización terrorista. Sin embargo, tras el conflicto con Serbia, los estadounidenses empezaron a contactar con los terroristas. Y en 1997, cuando Milošević volvió a ser presidente de Yugoslavia, el ejército de Kosovo respondió con ataques a las estaciones de policía y los puestos militares, armada no solo a expensas de los Estados Unidos, sino también a través de los medios de las estructuras mafiosas albanesas que operan en Italia, obtenidos en parte a través del tráfico de drogas. El ejército de Kosovo se desarrolló gradualmente. En marzo de 1998, Milošević comenzó una operación militar y policial en Kosovo para restaurar el orden constitucional, que resultó en alrededor de 1.000 residentes locales como víctimas. 20.000 personas huyeron a países vecinos, principalmente a Macedonia, donde la Organización de las Naciones Unidas organizó campos temporales para ellos. La escala de las acciones de combate se expandió, sufriendo la población civil. Los países occidentales se preocuparon seriamente por el problema de Kosovo. En caso de una mayor escalada, la OTAN amenazó con atacar los objetivos militares de Yugoslavia. Las amenazas se intensificaron y obligaron al presidente Slobodan Milošević el 20 de octubre de 1998 a firmar un acuerdo con el representante del presidente de los Estados Unidos, Richard Holbrooke, para poner fin a la resistencia armada, en la retirada de las divisiones blindadas y de artillería pesada de Kosovo. El cese al fuego fue violado por ambos lados y finalmente no se detuvo hasta enero de 1999, cuando se encontraron los cuerpos de albaneses asesinados en el pueblo de Račak. Los militares yugoslavos fueron acusados de 45 personas, pero afirmaron que sus adversarios murieron con armas en las manos. Ambas partes exigieron inmediatamente iniciar las negociaciones, que comenzaron el 8 de febrero en el castillo de Rambouillet, cerca de París, y concluyeron con la adopción de una solución de compromiso sobre otorgar gran autonomía a Kosovo dentro de Yugoslavia. Pronto, las Fuerzas Armadas de la República Federal de Yugoslavia intensificaron sus acciones en la región conflictiva, y el proceso de pacificación se vino abajo. Los enfrentamientos con el ejército de Kosovo se intensificaron aún más. Por primera vez, los estados occidentales advirtieron a Belgrado sobre el uso inminente de la fuerza, el 30 de enero de 1999. Pero ahora Slobodan Milošević decidió no retroceder, y el 24 de marzo comenzó la operación aérea Alianza Fuerza. Participaron 14 países en ella, y en total 639 aviones de combate y 365 aviones de reconocimiento y apoyo. Las primeras bombas cayeron sobre Yugoslavia, lo que llevó a víctimas humanas, devastación catastrófica y graves amenazas para el medio ambiente. La Organización de las Naciones Unidas nunca aprobó estos bombardeos, los cuales aún son recordados por los estadounidenses. Los ataques precisos se realizaron en objetivos militares, instalaciones energéticas y de comunicación, y puentes, y aunque el comando de la OTAN advirtió de antemano sobre ellos para que la gente pudiera abandonar los lugares peligrosos, los ataques también llegaron a objetivos civiles. La aviación de la Alianza, por error, bombardeó un autobús de pasajeros en un puente cerca de Pristina, como resultado de lo cual murieron 23 personas y la embajada china en Belgrado. Rusia consideró la acción de la OTAN al margen del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como una agresión. Surgió la crisis más seria en las relaciones entre Moscú y Occidente después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, hizo un llamado al mundo en el que pidió a Clinton que no dé este paso trágico, dramático. Es una guerra en Europa y tal vez más, dijo él. El primer ministro Yevgeny Primakov, el día que inició la operación, canceló en protesta su visita a Estados Unidos, realizando un famoso giro sobre el Atlántico. Es importante destacar que de todas las operaciones en Yugoslavia, la Fuerza de la Unión fue la única con la que Rusia no estuvo de acuerdo categóricamente.
En la noche del 12 de junio de 1999, los paracaidistas de las fuerzas de paz rusas, adelantándose a las tropas de la OTAN, entraron en el territorio de Yugoslavia en una marcha forzada, desde Bosnia y Herzegovina. Ocuparon el aeródromo de Slatina cerca de Pristina, y unas horas después llegaron allí las divisiones de otras fuerzas extranjeras. Aunque el general estadounidense Wesley Clark, comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, ordenó al general británico Michael Jackson, que comandaba el agrupamiento en los Balcanes, expulsar a los rusos del aeródromo. El británico respondió que no tenía intención de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Posteriormente, el famoso cantante británico James Blunt, que sirvió en el agrupamiento de la OTAN en 1999, testificó sobre la orden del general Clark de tomar el aeródromo de los paracaidistas rusos. Alrededor de 200 rusos se encontraban en el aeródromo. Por orden directa del general Wesley Clark se les debía expulsar. Clark utilizó una expresión inusual para nosotros, por ejemplo, destruir. Había razones políticas para tomar el aeródromo, pero la consecuencia práctica habría sido un ataque a los rusos. Durante la entrevista con Yunusbek Yevkurov, presidente de la República de Ingushetia, era mayor de la Dirección General de Inteligencia cuando ocurrieron los eventos mencionados. Se supo que desde finales de mayo de 1999, un grupo de 18 soldados de la Dirección General de Inteligencia se infiltró secretamente en el territorio del aeropuerto de Slatin y lo controló de facto hasta la llegada del batallón de paracaidistas. Todos los detalles de esta operación siguen siendo clasificados hasta el día de hoy. A principios de junio, Milosevic fue obligado a aceptar las demandas de la OTAN y retirar el ejército yugoslavo del territorio de Kosovo. Rusia, condenando los bombardeos de la OTAN, apoyó la retirada del ejército yugoslavo y la llegada de los pacificadores. Moscú perseguía sus propios objetivos, sin lugar para relaciones calurosas con los serbios. Muchos serbios no se reconciliaron con la pérdida de Kosovo. A principios de los años 2000, se inició un caso penal contra los generales Svetozar Marjanović y Obrad Stevanović por firmar la capitulación, pero nunca llegó a juicio. Durante casi 10 años, Kosovo permaneció formalmente como parte de Serbia, pero de hecho se convirtió en un protectorado internacional. Desde entonces, en la zona conflictiva, la situación se calmaba y luego volvía a estallar. En Kosovo, miles de serbios continúan viviendo, considerándolo su tierra natal. En marzo del 2004, allí estallaron nuevamente disturbios masivos, que resultaron en pogromos de casas serbias y la muerte de personas. El siguiente desarrollo de la crisis se produjo a finales de 2012, a principios de 2013. Sin embargo, nunca hubo un enfrentamiento armado. Sin embargo, debido al peligro de nuevos conflictos étnicos, los observadores de la Organización de las Naciones Unidas permanecen en la región. El 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró oficialmente su independencia. Actualmente, 108 de los 193 países del mundo mantienen relaciones diplomáticas con ellos, incluyendo Serbia, Rusia y China, así como Israel y un miembro de la OTAN. España, que tiene problemas con sus propios movimientos separatistas, no reconoce la soberanía de Kosovo. En cuanto a Slobodan Milosevic, la operación de la OTAN inicialmente no afectó la solidez de su régimen. Por el contrario, los serbios se unieron alrededor de este político autoritario frente a la agresión externa, que consideraban injusta. Pero los bombardeos a Yugoslavia dañaron severamente la economía nacional. En los siguientes 2000 años, la oposición finalmente pudo unirse. Su líder en las elecciones presidenciales fue el profesor Vojislav Koštunica. Según los datos oficiales, obtuvo el 49% de los votos en la primera ronda, por lo que Milosevic declaró la necesidad de una segunda ronda. Pero la oposición habló de falsificación y sacó a las calles a miles de personas. Ocurrió la llamada Revolución Bulldozer. El edificio de la televisión fue asaltado usando esta máquina. El presidente fue obligado a retirarse, y al año siguiente fue entregado a La Haya, donde se encuentra la Corte Internacional. Acusaron a Milosevic y a otros 4 políticos de crímenes contra la humanidad, asesinatos, persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos, deportaciones, así como de violaciones de las leyes y costumbres de la guerra. El juicio comenzó en el año 2002, duró 4 años y se interrumpió periódicamente debido a la enfermedad del político. Milosevic murió en prisión en 2006, sin llegar a ver el veredicto. Muchos creen que su viuda, Mira Marković, tiene una responsabilidad sólida por los eventos en Yugoslavia, en los años 90. Era conocida por su fuerte voluntad y su influencia total sobre Slobodan. Su dureza y fuerza se combinaban con belleza, por eso la llamaban la mariposa de hierro.
Entre las mujeres políticamente activas, la comparaban con Elena Ceausescu, esposa de Nicolae Ceausescu, de quienes hemos tenido un video en nuestro canal, y con Imelda Marcos, la política filipina. En el año 2003, Yugoslavia finalmente cesó su existencia. En su lugar surgió el estado de Serbia y Montenegro. Pronto, en el año 2006, Montenegro llevó a cabo un referéndum, convirtiéndose en independiente de Serbia. Así terminó finalmente la era de Yugoslavia. Las etapas individuales de las brutales guerras civiles aún son visibles. Por ejemplo, en el centro de Belgrado, varios edificios bombardeados se han dejado como monumentos, a la vista de todos. En Serbia todavía hay sentimientos muy fuertes contra la OTAN. En Bosnia y Herzegovina, en el mismo lugar, en la ciudad de Srebrenica, se ha erigido un monumento en memoria del genocidio masivo. Si intentamos resumir brevemente el resultado principal de la guerra de Yugoslavia, se reduce a que el país más desarrollado de Europa del Este se convirtió en un patio trasero atrasado en unos pocos años. Algunos llevan la responsabilidad directa de esta degradación, otros fueron víctimas inocentes, atrapados en el remolino de odio. Pero cuanto más tiempo pasa, menos personas quedan que quieran separar a unos de otros y restaurar la justicia.